Hola a todos. Soy Sebastián Ávila. Como ven en el título del video, esta es la continuación de la última parte de Algunos Medios Perdidos, parte 3, en el cual se darán a conocer distintos medios perdidos, como películas, libros, música, etc., dando una pequeña cantidad de información para que ustedes, la audiencia, puedan interesarse en estos medios y realizar su propia investigación. Como han de suponer, no estoy solo, pues en esta ocasión me acompaña un invitado especial, el creador de esta serie de videos. Les presento a Creepy Metal, o mejor conocido como Antonio Hatred Life, conocido por sus amigos como el Antonio, y conocido por su barrio y escuela como el de la película del Esplendor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Antonio Hatred Life, y en esta ocasión ayudaré a Sebastián con el final de esta pequeña serie de vídeos. Y bueno, sin más nada por el momento, comencemos ya. Klaatu fue una banda canadiense formada en 1973 por John Woloschuk y Dillon. La banda es más conocida debido a que, por un tiempo, se creyó que detrás de la banda estaban los miembros de la legendaria banda de Liverpool, los Beatles. Esto debido a ciertas similitudes en su música, si hablamos de sonido y estilo. En el año de 1977, presumiblemente después del lanzamiento de su segundo álbum, Hope, su discográfica en ese entonces, Capitol Records, le pidió a dos animadores, Al Guest y Jim Mathieson, hacer un clip musical para la canción A Routine Day, video el cual fue finalmente transmitido en el programa Don Kirshner's Rock Concerts. Más tarde, Guest y Mathieson obtuvieron el permiso de Capitol Records para hacer una película animada de media hora de la banda, la cual se llamaría Happy New Year Planet Earth. El tiempo pasó, y el proyecto estaba ya casi terminado. Se tenían a los miembros de la banda dibujados y animados, las canciones ya estaban siendo sincronizadas con la historia. Pero las complicaciones no tardaron en llegar, en este caso, el grupo en el que Guest y Mathieson dejó de financiar el proyecto, por lo que al final la película terminó siendo producida por ellos dos. Por razones desconocidas, presumiblemente financieras, el proyecto, a pesar de que se completó, nunca fue lanzado a la luz. De lo poco que se sabe del mediometraje animado es que iba a usar 6 canciones del grupo, canciones las cuales se desconoce cuáles son, y que los miembros iban a usar trajes espaciales. Fuera de eso, la trama de la película es desconocida. Lo único que se sabe es que el mediometraje fue proyectado en la convención de la banda, el ClaatuCon 2005 con el permiso del grupo, pero de ahí en fuera, nada relacionado a esta animación ha aparecido. Lo único que ha surgido de esto ha sido el videoclip de A Routine Day, el cual puede ser visto aquí en YouTube, video el cual también se desconoce si formaba parte de la película. Desde hace tiempo, un usuario en Reddit afirmó que el grupo regaló copias de la película en una reedición de su tercer álbum titulado Sir Army Suite, pero esto debe ser tomado solamente como un rumor. Como curiosidad, este no es el único material de la banda que se encuentra perdido, pues también se conoce de canciones de su cuarto álbum, Enderesh Species, que nunca fueron lanzadas, así como también se sabe que en la ClaatuCon se proyectó un video animado de su más grande éxito, Calling Occupants of Interplanetary Craft, canción que fue versionada por el grupo de Carpenters, el cual también se encuentra perdido y el cual también se desconoce si forma parte del proyecto animado antes mencionado. La noticia de que Disney, en tiempos recientes, había cancelado una de sus películas, fue posiblemente una de las grandes sorpresas del año. Si bien esto no fue nuevo, fue algo que se esparció rápido debido a las redes sociales, y porque su compañía ya había anunciado el proyecto años antes.
Gigantic iba a ser una película de aventura y comedia hecha y distribuida por Disney, teniendo como fecha tentativa de estreno el 9 de marzo de 2018. La trama estaría basada en el clásico cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Situándose en España, contaría la historia de Jack, un chico el cual descubre una ciudad llena de gigantes en el cielo, y quien posteriormente se hace amigo de una gigante de 11 años llamada Inma. La película se anunció en la D23 del 2015, en el cual revelaron el título y algunos artes conceptuales de los personajes y de algunas escenas. También se dio a conocer que los compositores de las canciones originales de Frozen, Robert López y Kirsten Anderson López, realizarían las canciones originales de la cinta, así como también se reveló que Nathan Grino, quien es más conocido por dirigir Enredados, estaba a cargo de la dirección. Posteriormente, la escritora Meg LeFauve, quien trabajó como guionista en Intensamente y Capitana Marvel, trabajaría como codirectora, marcando así su debut en la silla de director. Pero no faltó mucho tiempo para que los problemas empezaran a surgir. Entre los más evidentes se encuentra el retraso de la película, ya que la fecha de la misma, si no mal recuerdo, fue cambiada aproximadamente 3 o 4 veces, siendo su última fecha de estreno algún momento del 2020. Vaya puta mala suerte la que estaría atravesando la película si esto hubiese seguido y su fecha de estreno fuese en 2020. Supuestamente, dentro del equipo que estaba trabajando para la película había diferencias creativas, y también, supuestamente, había un bloqueo de creatividad de parte de los escritores y el equipo en general. Después de muchos retrasos en la fecha de estreno, el 11 de octubre de 2017, se dio a conocer que la película fue oficialmente cancelada, diciendo que todos los esfuerzos iban a centrarse en un proyecto sin título próximo a estrenar en el 2022. Pese a esto, la compañía del ratón ha permanecido muy callada respecto a la cinta, ya que las razones por las que fue cancelada son desconocidas, y a su vez, se desconoce qué tan avanzada estaba la producción antes de que la cancelaran. De igual manera, no se sabe si hay material de archivo, ya sean voces, la música, etc. Como dato curioso entre comillas, porque en sí no es un dato curioso, hay gente que aún cree que la película saldrá en algún momento pese a su cancelación, pero lo que más llama la atención es que una cuenta de Twitter llamada The Edis Insider afirma, además de que Disney está pensando hacer la película nuevamente y que piensa estrenarla en el 2022, pero esta información bien podría ser falsa ya que ni la compañía ni la gente involucrada en ella la ha confirmado. Aquellos que están inmersos en el mundo del metal, sí deben conocer a esta banda. Megadeth, una de las bandas más influyentes en el género del thrash metal y del mismo ámbito musical, y uno de los considerados 4 grandes del género thrash. Pues bien, creo que de sorprender que esta banda tenga material perdido, el cual, para variar, data de los inicios de la banda misma. Como muchos han de saber, Dave Mustaine decidió formar la banda después de que él mismo fuera despedido de Metallica debido a sus problemas con las drogas y el alcohol, y este juró que su banda sería mejor en todos los aspectos, tanto en riffs, pesajes y velocidad, más que nada en velocidad. Aquellos que sean fanáticos de la agrupación deben pensar que su demo, Last Rites, lanzada en 1984, fue el primer material grabado de la banda, pero al parecer, esto no es del todo cierto. Tal parece que antes del demo Last Rites, el grupo grabó un demo llamado Megadeth, el cual fue lanzado de manera limitada. El número de canciones que la demo traía es desconocido, pero se sabe de canciones cuyos nombres son los siguientes: Speak No Evil, Self-Destruction, No Time, Happy Treasure, I For I Hidden Norus, estas últimas 3 siendo totalmente desconocidas. De igual forma, no se sabe el número de copias que se lanzaron, y se desconoce cuántas canciones tenía la demo en total. La información que se sabe proviene de un artículo escrito por Brian Lee para la revista o periódico, Whiplash, en el que se presenta la agrupación como la nueva banda de 1983, y en el que se mencionan las canciones antes descritas. En caso de que se lo pregunten, según la Lost Media Wiki, es probable que los miembros no tengan copias de este demo, debido a que en la reedición de su primer álbum, Kill Me My Business and the Business Is God, las demos originales de estas no fueron lanzadas.
Como curiosidad final, algunas de estas canciones fueron regrabadas para el álbum antes mencionado. Por ejemplo, Speak Neville terminó siendo la canción Looking Down the Cross, Self-Destruction terminó siendo la canción de Cushioned the Skin, y tal parece que parte de su letra fue usada para la canción Mary in del álbum So Far So Good So Back, y No Time terminó convirtiéndose en CD World al final del mismo álbum, la cual ha sido la música que han estado escuchando por este puesto. La gran mayoría de nosotros, aunque no las hayamos visto, conocemos a los grandes clásicos animados de Walt Disney, los cuales marcaron la infancia de muchas personas alrededor de los años, y cuyas películas siguen trascendiendo de generación en generación. Y claro, no podemos hablar de los clásicos de Disney sin mencionar a la película que inició todo, la cual se considera la primera película animada de la historia. Pobre Cristiano y no lo reconocen XD. Y la cual inició el legado que conocemos. Blancanieves y los 7 enanitos, estrenada en 1937, y la cual fue un gran éxito en taquilla. Como algunos han de saber, la película tiene 3 doblajes, los más conocidos vienen siendo los de 1964 y el de 2001, pero el doblaje que nos interesa aquí es el primero de todos, el de 1938. Después de lanzar la película en Estados Unidos, la compañía del ratón deseaba expandir sus películas a nuevos territorios, y uno de los territorios en el cual había gran interés era el latinoamericano. Deseosos de expandir su mercado, la compañía decidió hacer un doblaje al español para que la barrera del idioma no fuese un problema y las personas pudiesen disfrutar con mayor comodidad la película. Este doblaje se hizo en Estados Unidos, según decían muchos, con actores argentinos, aunque esto fue más tarde desmentido, aunque no del todo, pues en él participaron personas de distintas nacionalidades, incluso había gente de nacionalidad española en el doblaje. Total, la película se estrenó con ese doblaje, y este ayudó al éxito que de por sí ya tenía la misma película. De lo que se sabe de este doblaje es que, según muchas personas, el mismo era de pésima calidad, ya que, por ejemplo, las canciones estaban mal traducidas y que las voces se oían muy sobreactuadas. Años después, en el año de 1964, bajo la dirección de Mundo Santos, se hizo un redoblaje el cual se considera el clásico para muchos, y el cual fue escuchado por muchas personas durante muchos años. De forma lamentable, el doblaje original nunca fue incluido en ediciones VHS, ni en versiones en DVD y Blu-ray. Lo único que se tiene del doblaje original de 1938 son unos cuantos minutos, los cuales se encuentran aquí en YouTube, cuya calidad de audio es pésima. Se desconoce si los estudios de Walt Disney tienen una copia con este doblaje, y es bastante probable que este nunca vaya a ser lanzada en ediciones caseras posteriores, muy probablemente por el poco interés que hay con este doblaje. Como curiosidad, es posible que este haya sido uno de los primeros doblajes al español, no solo para una película animada, sino que sería el primer doblaje al español de la historia, aunque esta afirmación puede estar errada. Y hablando de doblajes argentinos, agárrense, que esto estará intenso y bastante enredado, así que preparen palomitas y refresco, que esto será igual que una película de A no ser que hayas vivido en una cueva o que seas un maldito otaku con un dakimakura de algún mono chino, todos vivimos el gran fenómeno que Frozen causó, y que probablemente seguirá causando. Juguetes, muñecas, sopas, cobijas, juegos raros y quién sabe qué otras estupideces más. Total, el fenómeno que causó Frozen fue descomunal. En el año 2014, un pequeño video fue subido en el canal de MoviePie. En él, se mostraba un pero muy pequeño tráiler, el cual fue mostrado en un festival de cine argentino. En el tráiler se veía una muestra de doblaje hecho en ese mismo país. Pero en el fragmento se presentaron inconsistencias, entre ellas, era que la voz de Elsa era hecha por la actriz de doblaje mexicana María Calderón, en otras palabras, la voz original de Elsa. Supuestamente, el mismo fragmento fue subido en las cuentas de Instagram de los actores que participarían en el doblaje, pero esto no ha sido confirmado.
Algo que llamó más la atención es que la descripción del video original cambió, diciendo que este era una especie de fandub, el cual fue hecho para ser proyectado una sola vez en ese festival, aclarando algunas dudas. Más adelante, en ese mismo video, un usuario comentó lo siguiente: se han dicho muchas mentiras aquí en los comentarios. Permítanme presentarme. Soy Federico, vivo en Mendoza, Argentina. Asistí al festival de cine en el que se mostró esta versión de Frozen. Es un doblaje de edición especial, lo que significa que solo se mostró allí, en ese festival. El doblaje es una adaptación del doblaje latinoamericano grabado en México, pero con acento argentino. Tiene diálogos y letras bastante similares al doblaje latinoamericano. El tipo que comentó la letra de Let It Go en argentino y dijo que había una tal Agustina Martínez, le digo que es un total mentiroso. Lo único que dijo y es cierto es que este doblaje es genial. Tiene uno de los mejores actores y cantantes que he escuchado en un doblaje de Frozen. Supuestamente, los actores de doblaje que participaron en el doblaje fueron los siguientes: Agustina Martínez como Elsa, Mariana Uriegarreta como Anna, Marcos Angar como Olaf y Tomás Dandeu como Hans. Del único que no se tiene registro es la voz de Kristoff. La información estaba siendo no solo escasa, sino que también se estaba tornando demasiado confusa. Aún se tenían demasiadas dudas e información sin confirmar, además de varios rumores. Se hizo un hilo en la International Dubbing Wiki, una especie de doblaje wiki pero a niveles excomunales, preguntando si este doblaje existía. La usuaria Ana Elzaj había dicho que el nombre de los actores, posiblemente, era un engaño, pero que si de algo estaba muy segura es que sí se había hecho un doblaje para el festival. La misma usuaria también había dicho que contactó gente del país para confirmar si esto era cierto, y efectivamente, esto fue confirmado por la gente a la que contactó. Aún así, no se puede decir si esto es cierto o falso, y hasta ahora, la página sigue teniendo una entrada en el que confirma que este doblaje existe de alguna manera. Más adelante, se siguieron encontrando más cosas, entre ellas, como, por ejemplo, un supuesto grupo llamado Tu, en el cual estaban involucrados los actores de doblaje antes mencionados, y también se dio información de alguno de los proyectos en los que supuestamente habían trabajado. Por ejemplo, la actriz Agustina Martínez, quien fuese la voz de Elsa en el doblaje argentino, había participado en el doblaje de la película de 2013, Aquí y Ahora, dando voz a la protagonista, y que Tomás Dandeu, supuesta voz de Hans, habría participado como adicional en varios capítulos de South Park. Por muchos años no se tenía nada que confirmase que existiera un doblaje argentino de la película, pero no fue hasta finales del año 2019 cuando se encontró en la página de Instagram del productor de doblaje conocido como Dobapop, varias imágenes e información adicional de este extraño doblaje, el cual ha sido buscado desde el año en que se dio a conocer. En la información, se confirmaba que, efectivamente, Agustina era la voz de Elsa en el doblaje argentino, e incluso se tenían fechas que encajaban perfectamente con el lanzamiento en el Festival de Cine Argentino. Como vieron, esto fue bastante enredado y confuso, pero a la vez bastante interesante debido a toda la búsqueda que se hizo. Incluso, me atreverá a pensar que este es un caso muy similar a lo que ocurrió con el Modbuster de Bob Esponja, a David SpongeBob SquarePants, mejor conocido como Un Día con Bob Esponja, el cual habló Doña Faki hace buen tiempo. En cuanto a su disponibilidad, está dividido en un 50-50, ya que si bien hay probabilidades de que algún día aparezca, no se sabe si la copia que tenía el festival siga existiendo o si el productor y participantes tengan en su posesión alguna copia de la película con el doblaje argentino, o si de plano ya se perdió para siempre. Aún así, debido al poco interés que se le tiene a este doblaje, es poco probable que, de seguir existiendo, nunca sea liberado. Como una entre muchas comillas curiosidad, porque más bien es un dato para aquellos que, de pura casualidad, tenga información de esto, y para aquellos que estén interesados en el tema, hay un proyecto de nombre Complete Dub Collection, el cual tiene como objetivo recuperar este doblaje. El link para la página estará en la descripción. También habrá un link a la página en español de la Lost Media, la cual contiene más información que la que he dado, para aquellos que se encuentren interesados.
El mundo de los videojuegos, como otras cosas, también tiene sus misterios y sus leyendas. Pero, de entre todas esas leyendas, hay una que resulta bastante peculiar, y, al mismo tiempo, extraña y misteriosa. Jaja Babies, se supone que es, o era, un videojuego que salió en algún momento de los años 80, cuya consola es desconocida. La primera mención que se le hizo a este videojuego fue en un catálogo de Playitagen, un servicio de videojuegos por correo. La lista, si bien estaba en orden alfabético, el videojuego de Jaja Babies estaba mal posicionado, estando entre los videojuegos Wrestlemania y Xenopobe, además de que la palabra Babies estaba mal escrita. La última vez que se hizo una mención de este extraño videojuego fue en otro catálogo de otro servicio de pedidos por correo llamado Funko. Pero Funko con C, no vayan a pensar que se está hablando de los muñecos cabezones pedorros, que llegan a valer más de $50 en eBay, el cual tenía una lista casi idéntica a la publicada en Playitagen. A partir de ahí, nada se ha sabido del supuesto juego. No hay una imagen, captura, o tan siquiera una copia física del juego. Para empeorar las cosas, no se tienen datos de sus desarrolladores, una fecha de lanzamiento, algo que pueda facilitar las cosas. Todo lo que se tiene son las menciones que se hicieron en las revistas antes mencionadas. Cabe aclarar que, si bien en el pie de los catálogos se pueden encontrar unos números telefónicos, es bastante obvio que estos ya no se encuentran disponibles, debido a que estas compañías cerraron, haciendo imposible el contacto con las empresas que supuestamente tenían el juego a la venta. Debido a la naturaleza extraña de este videojuego, se han hecho multitud de teorías para explicar el misterio. Entre las teorías más aceptadas, está el hecho de que el nombre fuese una especie de trampa para que, por si otra compañía de videojuegos tuviese la misma lista, Playitagen la pudiera demandar, o también se dice que fue solo un nombre creado, para no tener un espacio en blanco en el catálogo. Otra teoría, en cambio, sugiere que el juego sí existe, pero que en realidad el nombre es una mala traducción de su nombre original. Este sería el videojuego de nombre Rai Rai Kyosis, Baby Kyoshi no Amida Daibouken. De hecho, si prestan atención, notarán que Rai Rai recuerda un poco a las palabras Jaja en el título del supuesto videojuego que poseían estas compañías, al igual que el título en japonés contiene la palabra baby, por lo que se puede suponer que el tan mencionado Jaja Babies es solo una mala traducción del Rai Rai Kyosis, aunque, algo que tiene en contra esta teoría es que este juego era exclusivo de Japón. Y también, hay otra teoría que sugiere que este en realidad se trata de una secuela cancelada del videojuego Super Pitfall debido a algunas coincidencias que el usuario encontró, pero esta teoría no está del todo bien fundamentada y carece de pruebas que la validen. Hasta ahora nada de este supuesto juego ha resurgido, y tal parece que nunca lo hará debido a la falta de información y a lo vaga que resulta ser su información, por lo que, muy probablemente, este quede como un misterio sin resolver dentro del mundo de los videojuegos. Como curiosidad final, en el año 2016, un usuario llamado ItJokerTime, vaya, qué raro que se llame así, clamaba tener una copia del juego. Se supone que este fue comprado por el padre del usuario en 1987 en una tienda de garaje, pero se comprobó que este fue un fraude debido a que el cartucho que tenía el usuario ItJokerTime era un cartucho de 3 tornillos, y siendo que Nintendo cambió a cartuchos de 3 tornillos en 1988, ¿cómo pudo ser posible que el juego viniera en ese formato? Finalmente, el usuario no volvió a publicar nada relacionado con el juego. Algunos usuarios que sean fieles lectores, en especial aquellos que lean literatura clásica, sabrán del libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, posiblemente, una de sus mayores y más conocidas obras. Controversial en su tiempo, pero siendo revalorizada con el tiempo, hasta convertirse en un clásico de la literatura, el libro ha sido adaptado al cine y a la televisión, pero en esta ocasión nos centraremos solo en una. El retrato de Dorian Gray era una telenovela hecha por Telesistema Mexicano, o mejor conocida en nuestros tiempos como Televisa, la cual se transmitió por primera vez en 1969 en el Canal 4 de México, conocido actualmente como el Canal 2, o el Canal de las Estrellas.
supuestamente protagonizada por Enrique Álvarez Félix, mejor conocido como el hijo de la famosa actriz María Félix. La telenovela contaba la historia de un joven y atractivo chico de nombre Dorian Gray, quien recibiría un cuadro, o, mejor dicho, un retrato de parte de uno de sus amigos. Este queda maravillado no solo con la belleza del cuadro, sino que Dorian también queda maravillado con su propia belleza, por lo que en él surge una necesidad de querer tener su belleza para siempre. Por alguna mágica razón, Dorian queda joven para siempre, pero es el cuadro el que sufrirá la decadencia del joven. Por si se llegan a preguntar qué tiene de especial, es que, como bien sabemos, a Televisa nunca fue una televisora que tratara los temas de la homosexualidad y la crítica social y demás temas controversiales, y para aquellos que no hayan leído el libro, les diré que la novela, si por algo fue muy controvertida en su tiempo, fue por su mordaz crítica a la sociedad de aquel entonces, pero más que nada por su contenido homoerótico. Es extraño pensar que una televisora tan, por decirlo así, conservadora con temas controversiales como Televisa, se haya tomado la libertad de adaptar una novela así, y más si tomamos en cuenta la época en la que fue emitida, una época donde la sociedad aún le daba pavor tocar estos temas, o mejor dicho, donde todo eso era un tabú y muy rara vez se hablaba, y también si tomamos en cuenta que en esa época la homosexualidad aún no era bien vista por la gran mayoría de la sociedad. Eso sí, que no les extrañe que para esta novela se hayan tomado libertades al adaptarla para la televisión. La telenovela, después de su primera emisión, nunca fue emitida nuevamente. La razón de esto es totalmente desconocida. Y, por lo tanto, al no emitirse nuevamente, y al no sacarse en algún formato casero en años posteriores, esta terminó perdiéndose, y también terminó siendo olvidada por no solo por la gran mayoría de la población, sino también por su misma televisora. Hasta hoy, lo único que se ha podido encontrar de esta extraña adaptación ha sido una supuesta carta de título, la cual pertenece a los créditos iniciales de la misma. Se desconoce si en los archivos de la televisora están las copias originales del programa. Como curiosidad final, desde hace relativamente poco, Televisa creó un canal en YouTube llamado Archivo Televisa News, donde suben material viejo restaurado, pero es poco probable que suban esta telenovela, debido a que el canal solo sube reportajes, entrevistas o cosas relacionadas con las noticias, y también he de recalcar que este programa no es el único material perdido de Televisa, pues también hay cosas perdidas como por ejemplo, episodios perdidos del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, o algunos episodios de la serie de terror, La Hora Marcada, en especial el episodio 4 titulado, De Ogros. Como ven, Televisa tiene un chingo de material con el cual pueden sacar mucho provecho, pero por alguna extraña razón prefieren seguir sacando programas mediocres y de mala calidad y a compartir algunas de estas cosas, aunque con el canal de archivos Televisa News se ha dado un pequeño paso en Los 90 fueron unos años agitados, llenos de rebeldía, música grunge, rap, rock que sonaba medio genérico, inclusión, y no sé qué otras cosas. Pero si por algo se destacó esta época, también fue por sacar ideas algo raras, si hablamos de televisión y cine, y una de esas ideas raras es la que les presento a continuación. Halo Nay, I'm Home, fue una serie para televisión estrenada el 30 de septiembre de 1990 en el extinto canal Galaxy de Reino Unido. La trama giraba en torno a la vida de una familia conformada por Hitler y su esposa Eva Braun, los cuales deben soportar a sus odiosos vecinos judíos, Arnie y Rosa Goldenstein. Como se ha de suponer, el show, cuando fue emitido tan solo su primer episodio, causó mucha controversia por su tema, además de que hubo personas que encontraron esta sitcom de muy mal gusto, siendo en su mayoría gente perteneciente a la religión judía, alegando que estaban en contra de cualquier trivialización o burla de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler o del Holocausto judío, a pesar de que los creadores dijeron que en realidad se trataba de una parodia a las sitcoms de los años 50 y 60. Me pregunto qué pensarán ellos con la era de Internet. Debido a esta controversia, el canal canceló la serie contando solo con un episodio emitido de 11 o 16 que se tenían planeados, aunque se sabe que se rodaron 8 episodios en total.
Con la llegada de Internet, no solo aparecieron memes de Hitler o el Holocausto, sino que también el episodio piloto ha salido a la luz y se puede encontrar fácilmente aquí en YouTube, pero los demás episodios no emitidos no han salido a la luz. Supuestamente, el actor Gareth Marks, quien interpretaba a Arnie, posee un carrete con pequeños clips de episodios que no se llegaron a emitir, así como también el usuario Paul Carmichael dice poseer las copias maestras de los 8 episodios que se llegaron a rodar, y para demostrar que estaba diciendo la verdad, subió unos pequeños fragmentos donde se logra ver, por ejemplo, una intro animada, pero estos episodios no los ha subido, y no se sabe si algún día los subirá. Como curiosidad se podrían decir muchas cosas, como que por ejemplo Stalin iba a aparecer en algunos episodios o que el show mismo decía que era una sitcom olvidada y nunca antes emitida, la cual fue hecha por un productor de nombre Brandon Talbot Jr. Oh ironía, como te adoro. Como muchos han de saber, cada estudio cuenta con una oveja negra, una película o producción que la misma desea olvidar o ignorar por una u otra razón. En este caso, es bien sabido que Disney tiene un buen número de películas, cortos y programas que la misma ha dejado en el olvido o que de plano no quiere oír nada de ella. El ejemplo más claro de esto es Canción del Sur de 1946, y entre sus clásicos animados, tenemos a The Black Cauldron, o El Caldero Mágico como se le llamó en Latinoamérica. Si por algo se destaca la película es porque, a pesar de tener el logo de Disney, es una película bastante oscura, con ciertos elementos terroríficos en ella, por tener a una de las consideradas princesas Disney olvidadas, y porque esta fue un enorme fracaso en la taquilla, teniendo incluso quejas de los padres de familia diciendo que sus hijos se asustaron mucho al verla. Lo que no muchos saben es que la película fue una versión suavizada, pues antes de su estreno se tuvieron que cortar algunas escenas para bajarle un poco la intensidad a la película. Me explico. Antes de que saliera el producto final, la película fue proyectada a una audiencia de prueba para ver sus reacciones al filme y tomar algunas notas de qué escenas eliminar. Enorme sorpresa se llevó el equipo cuando vieron que la gente reaccionó de manera negativa al filme, esto debido a su misma naturaleza y por ciertas escenas gráficas que había en ella. Debido a la reacción negativa, el director de la película ordenó eliminar algunas escenas y volver a animar otras, pero para ese entonces la producción ya estaba demasiado adelantada como para poder hacer algo. En total, se recortaron 12 minutos de la película. Entre las escenas que fueron recortadas, estaba una que mostraba el cuello de un hombre siendo cortada por una espada, un vistazo al ejército de los muertos del rey cornudo, y la que posiblemente sea la más infame de todas, la versión original de la escena donde unos esqueletos se llevan a unos soldados a un río de ácido, en donde se puede ver cómo 2 soldados se derriten gráficamente, incluso mostrando cómo su piel burbujea. Afortunadamente, algunas celdas de las escenas fueron encontradas y subastadas en línea tiempo después, las cuales finalmente fueron parte de una recreación que el usuario Dennis realizó, recreación que se puede encontrar aquí en YouTube. Aún se desconoce si el director o el productor de la película tengan una copia, aunque se dice que su productor igual tiene en su posesión una copia con la película completa en blanco y negro, aunque, de ser cierto, él mismo no ha publicado algo de las escenas antes mencionadas. También se especula que la propia Disney tiene en su posesión las escenas, pero esto no está confirmado. Aún así, algo raro es que hay gente que jura haber visto las escenas eliminadas incorporadas en la película, en su mayoría en copias VHS. Como curiosidad, de entre toda la gente que participó para esta película, destaca uno en particular, un hombre estrafalario fanático de las películas de serie B que en 1982 había estrenado su primer corto en stop motion llamado Vincent, hombre que en ese mismo año dirigió La Gran Aventura de Pee-wee, y que más tarde se haría conocido por dirigir películas como Beetlejuice, El Gran Pez, El Hombre Manos de Tijera y por ser quien produjo El Extraño Mundo de Jack, y claro, estoy hablando del mismísimo Tim Burton.
Y por si se lo llegan a preguntar, la razón por la que Disney dejó en un principio esas escenas fue porque la película sería a un público más grande, o, mejor dicho, que sería dirigida a un público más, por decirlo así, maduro o mayor de edad. Ya saben, los experimentos que a veces las grandes compañías hacen, aunque este no tuvo muy buenos resultados al final. Así es, Batman de nueva cuenta vuelve a ocupar otro lugar en la lista de episodios perdidos, y para variar lo ocupa en una de sus batiaventuras frikis. Batman meets Godzilla se suponía que fuera un crossover entre el famoso superhéroe, el cual en esos años fuese interpretado por Adam West, y el kaiju más famoso de todos los tiempos, Godzilla. En 1965, Shinichi Sekizawa, quien fue el escritor de varias películas en donde el kaiju peleaba con otros monstruos, presentó un guión a la Toho, en donde el personaje se enfrentaba al hombre murciélago. La idea era repetir el éxito del filme de Godzilla contra King Kong. Después de mucho pensarlo, y después de que la película de Batman se estrenase en 1966, llegaron a la conclusión de que Batman sería el indicado para enfrentársele en una película que fuese estrenada en cines, y dieron luz verde al proyecto cinematográfico. La compañía tenía una enorme ventaja, pues para esos años tanto la película como la serie de Batman protagonizada por Adam West estaba siendo bastante popular, por lo que se dio rienda suelta al proyecto. Para ese entonces ya se estaban escribiendo 2 guiones, e incluso la trama ya estaba completa. La historia giraría en torno a que el comisionado Gordon y su hija Bárbara, junto a una amiga de esta, visitan Japón con motivos vacacionales, pero cuando están en la playa se percatan de cosas extrañas, como, por ejemplo, una enorme ola la cual derriba un barco. Más tarde se encuentran con que Klaus Finster, un meteorólogo alemán que tiene una base secreta en el monte Fuji, no solo fue quien creó la ola que destruyó el barco, sino que también tiene el control del clima y amenaza con destruir Japón si no le dan como mínimo $20 millones en oro. La única forma que nuestros protagonistas encuentran para detener los planes del malévolo Doctor es llamar a Batman y su compañero Robin, pero lo que ellos nunca pensaron es que el Doctor tiene el control del temible monstruo Godzilla, lo que desencadenará un enfrentamiento entre ambos bandos. A pesar de que los guiones estaban en proceso de ser terminados, solo faltaba una cosa más por hacer, y esa era concretar las cosas con los ejecutivos de la serie de Batman. Para desgracia de muchos, el productor de la serie, William Dozier, rechazó que la película se hiciera, por lo que la producción se canceló de manera definitiva, haciendo que toda esperanza en ver la película realizarse se desplomara. Pero se preguntarán, ¿qué pasó con los guiones? Pues bien, se sabe que uno de los guiones, el americano, fue archivado en la Universidad de Wyoming, pero se desconoce qué ocurrió con el otro. Aún así, es poco probable que alguna vez el guión salga a luz o que tan siquiera se haga en un estudio grande, esto debido a que en la actualidad la saga de Godzilla ha tomado un rumbo menos encaminado a la comedia y, por decirlo así, a la heroicidad, y porque la serie de Batman de esos años ya acabó, aunque también se dice que el fallecimiento del gran Adam West también tiene que ver con que estos guiones no fueran lanzados. Como curiosidad final, he de decir que hay un grupo de fans que actualmente buscan revivir y hacer este peculiar y extraño crossover. El link se los dejaré en la descripción del video por si les interesa saber más.
Durante los años 90, el éxito de Sonic fue uno de los hechos más importantes de la historia de la industria de los videojuegos. En fin, este suceso lleva a que el erizo azul tuviera una sobreexplotación enorme en sus primeros años en el mercado. Es por eso que, en este puesto, voy a recopilar 4 juegos cancelados durante los años 90, debido a que sus tópicos y características son similares. Prototipo del primer Sonic, mostrado en la Feria del Juguete de Tokio de 1990. En una entrevista con Yuji Naka, el creador del personaje, dio a conocer que el juego tuvo un puesto en la Feria del Juguete de Tokio, en su edición de 1990, mostrando un prototipo con varios avances del juego. Naka señaló que, en aquel prototipo, se encontraba una versión técnicamente mejorada versión final, como que tanto rocas, nubes y palmeras estuvieran separadas del fondo, lo que provocaba que durante las sesiones de juego, se dieran algunas fases de lag. En algunas capturas del prototipo del juego, que fueron publicadas en algunas revistas, se ve que la primera, y probable única zona del juego, era una versión beta de la famosa Green Hill Zone, en la cual se llega a observar algunos objetos al fondo como rocas, árboles, y aparentemente, edificios. Este prototipo, hasta el día no se ha llegado a lanzar, ni a filtrar de ninguna manera. Un dato curioso es que Yuji Naka mencionó que la demo planeaba ser lanzada como un bonus en el juego Sonic Mega Collection, el cual es un compilado de todos los juegos de Sonic en la consola Mega Drive. Lastimosamente esto no se pudo dar, debido a que la misma Sega perdió el ROM que contenía el prototipo del juego, lo cual hace que las probabilidades de encontrar el juego sean aún más escasas. Por del primer Sonic, para las computadoras Commodore Amiga, 1992. En 1991, en una edición de un magazine de videojuegos italiano llamado The Games Machine, se discutía la posible llegada del primer Sonic a las computadoras de sobremesa Commodore Amiga. Iba a ser publicada por la empresa Osgold, con una fecha tentativa de lanzamiento para junio de 1992. 2 capturas de pantalla se han encontrado en internet, las cuales muestran varios cambios en el diseño de niveles, parecido a los cambios presentes en la versión de la consola Game Gear. Aunque se ha teorizado que estas capturas sean falsificadas, ya que el usuario Rakar del foro Sonic Ages rescató páginas de varios magazines de otros países, donde se ve bastantes diferencias respecto a las presentadas en The Games Machine. Un dato curioso es que según la revista española Superjuegos, nos dice que el juego empezó a desarrollarse sin el permiso de Sega, por lo cual se teoriza que esta fue una de las varias razones por la que el juego nunca fue lanzado. Sister Sonic, para la Sega CD, 1993. Sister Sonic iba a ser una localización del juego Pop Full Mail, un juego de género RPG en 2 dimensiones. Para tener grandes ventas en el mercado americano, Sega quiso que cambiaran a los personajes del juego por personajes de Sonic, y que la protagonista del juego sea una supuesta hermana del mismo Sonic. Sí, suena muy fumado, pero esos eran los planes de Sega. El juego, según algunas revistas norteamericanas, iba a ser presentado en la Feria del Juguete de Nueva York del año 1993, cosa que al final no sucedió, debido a las opiniones negativas del juego. Después se informó que el juego se había retrasado, para que al final terminara con su cancelación, y que en 1995 se estrenara Pop Full Mail en América sin ninguna alteración. Hasta nuestros días, no han salido capturas, prototipos o vídeos del juego, solo testimonios de varias revistas. Lo más probable es que nunca salgan debido al gran lapso de tiempo que ya ha pasado de la cancelación. Sonic 16, posiblemente para la Sega Genesis, 1993. Sonic 16 es un juego cancelado por el mismo Yuji Naka, que fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Sega, la cual estaba basada en la serie de Sonic el Erizo, o mejor conocida como Sonic Satan. El juego era distinto a los juegos de Sonic de la consola Mega Drive, debido a que ya no se trataba de un juego de plataformas, sino de un juego con secuencias con un modo de juego, similar al de Prince of Persia, y otras secuencias beat'em up, la cual fueron razones para que Naka cancelara el juego. En el juego, Sonic tenía diferentes habilidades a las de los juegos de Mega Drive, como saltos, golpes y más, además que aparecían enemigos y personajes de la misma serie de Sonic Satan, y también, el juego tenía el estilo gráfico de esa serie. Lo único que se tiene hasta la fecha de ese juego, es un video de una demo subida en 2008 por Mondo Mole, posiblemente para ser mostrada a los ejecutivos de Sega durante las primeras fases de desarrollo.
¿Alguna vez han escuchado sobre una película animada con variantes de doblaje? En algunas ocasiones, ciertas películas tienen variantes en su doblaje, ya que en ciertas partes se presentan modismos de ciertos países, la mayoría de veces, México. Pero no estamos aquí para hablar de solo uno. Vecinos Invasores, es una película animada estrenada en 2006 por parte de DreamWorks, basada en los cómics homónimos creados por Michael Flaherty Lewis. La película en resumen se trata de Arinei, un mapache astuto que tiene que recuperar comida que le pertenecía a un oso. El 12 de julio del 2017, el usuario ScratPolisXD subió a YouTube un video mostrando el menú del DVD latinoamericano de la película. Todo normal hasta aquí, pero, en un fragmento del video, se ven los diferentes audios que contiene el DVD. Estos audios son el neutral, el que contó con más distribución alrededor de Latinoamérica, un doblaje chileno, argentino y peruano. Esto llamó la atención de la usuaria de la Lost Media Wiki en español, Royal Melody Rose, la cual se puso a investigar acerca sobre estas tres versiones del doblaje que nadie se había dado cuenta de su existencia. En su investigación, logró verificar que estos doblajes se pasaron en los cines de cada país en sus estrenos originales, debido en varios testimonios de personas en foros del año 2006 al 2008, y que el reparto de doblaje era el mismo que el de la versión neutral. Debido a la falta de información, la usuaria mencionada compró un DVD original de la película, para ver si es que lograba encontrar los doblajes, para posteriormente ripearlos y subirlos a alguna plataforma. Para su suerte, logró conseguir un DVD, pero había un problema. Por un golpe de suerte, Royal Melody Rose logró encontrar dos doblajes de los que nunca se habían oído antes, un doblaje colombiano y otro venezolano. Tras esto, la usuaria confirmó que el ripeo de estos doblajes está pendiente. Para los que querían escuchar los primeros doblajes, el usuario, estás leyendo esto, de la Lost Media Wiki, logró encontrar en páginas de películas los doblajes peruano, chileno y argentino. Es bastante curioso el caso de estos doblajes, ya que en sí casi nadie sabía de su existencia, y que al final se descubrieron más doblajes. Como curiosidad, esta no es la única película de DreamWorks con diferentes doblajes, ya que se sabe que la primera película de Madagascar tiene un doblaje argentino y chileno, dando a entender que tal vez exista un doblaje peruano. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un enorme salto para la humanidad. Una frase importante, que perdura hasta nuestros días, y que posiblemente por siglos. Esta frase nos recuerda al aterrizaje lunar por parte de la NASA, en especial por los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Pero, a pesar de que no se ha hecho del conocimiento público, la NASA, por una razón considerada por muchos, estúpida, el metraje original en formato SSTV se perdió a pesar de la fuerte preservación que varias organizaciones le han dado. Para poder explicar este extraño suceso, voy a tener que explicar en primer lugar, cómo fue que se grabó este material. Las grabaciones originales fueron grabadas en el formato de alta calidad de 16 milímetros, en una gran cantidad de cámaras Super 8, las cuales grabaron el suceso en la calidad más alta posible que se podía obtener. Posteriormente, estas eran transmitidas a la Tierra, para después mediante algunos procesos, ser emitido tanto el audio como el video como una señal de radio, para luego llegar a dos radiotransmisoras en Estados Unidos y Australia. En sí ese era el plan para que se realice la transmisión para todo el mundo. El formato de esta grabación era SSTV, mejor conocido por algunos como formato de televisión a grabación lenta, el cual no era compatible con el formato de la televisión estadounidense, el conocido formato NTSC. Para que la señal pueda ser vista en los televisores norteamericanos, tuvieron que realizar una conversión. Como realizar conversiones no era igual de fácil como cuando tú transformabas tus canciones de One Direction de MP3 a 3GP, estas eran difíciles de hacerse, pero no imposibles.
Sin embargo, al parecer a los encargados de hacer esta conversión, les dio una embolia cerebral, ya que el método para hacer este proceso fue el más burdo, baboso, estúpido, pendejo, y más groserías que si las sigo diciendo no me van a pagar. Para la conversión de los archivos de SSTV a NTSC hicieron lo siguiente. Lo que se hizo fue enviar la señal a un monitor de alta calidad compatible con el formato SSTV. Luego esta pantalla fue grabada por una cámara que emitía en un formato y calidad compatibles con los televisores de la época. Esta grabación luego se envió vía satélite desde Australia a California, y luego mediante señal de microondas al Centro Espacial de Houston, donde luego fue distribuida a todo el mundo, donde obviamente perdió gran parte de la calidad original. Creo que hasta transformándola a 3GP era más efectivo que la pendejada que hicieron. Hasta ahora, no se sabe qué le pasó a la grabación original, pero según algunos comunicados oficiales de la NASA, probablemente hayan sido borrados para que los carretes volvieran a ser usados en otras grabaciones. Aunque suene increíble, recién se le dio la debida importancia a este tema en 2006, cuando el periódico llamado The Sydney Morning Herald cuando publicó el artículo titulado "Un error gigante para la humanidad, como la NASA perdió metraje de la Luna". Debido al interés que generó este artículo, la NASA se pronunció, creando el Lunar Orbiter Image Recovery Project, un proyecto el cual se encargaría de recuperar los archivos del alunizaje. Pero al igual que el puto servicio técnico de Tigo y Claro, no sirve para nada. Lo único útil que han hecho, fue descubrir pistas para encontrar el metraje, cosa que hasta la Lost Media puede hacer. Como curiosidad, debido a las declaraciones de la NASA, los conspiradores pendejos que ni saben que son los jodidos números negativos, uso de argumento que la NASA perdió a propósito el metraje de la Luna, porque algunos sectores dicen de que el alunizaje no sucedió, otras que porque el metraje presentaba ovnis y seres extraterrestres, hasta que incluso habían civilizaciones avanzadas. ¿Quién no ha visto Los Pitufos? No importa si son las horribles películas live action de cuestionable calidad, o la película mediocre del 2017, o la serie clásica de Hanna-Barbera, no quita el hecho de que estos personajes hayan sido icónicos y atemporales durante su historia. Sin embargo, hay poca gente la cual conoce de que la serie clásica no es la primera. Les Schtroumpfs, traduciéndose como Los Pitufos, es una serie en blanco y negro y en color, basada en las tiras de cómic hechas por Pierre Culliford, mejor conocido como Pello. La serie se empezó a transmitir por TV Dupuis y emitida por el canal de RT belga entre 1961 a 1969. La calidad de la serie es bastante simple y algo barata, incluso para los estándares de aquel entonces, debido a que la manera en la que era animada era por cuadro, técnica usada en películas de los años 30, ejemplo El Apóstol. El diseño de los personajes está basado en los diseños de los primeros cómics hechos por Pello. La serie de solo una temporada, solo tiene 9 episodios conocidos, y de esos 9, 7 están a blanco y negro, y los 2 últimos a color, técnica proporcionada por TVA Dupuis. Ahora la pregunta, ¿por qué esta serie está perdida? La serie, al ser lanzada en los 60, donde la preservación de películas y series no era importante, por lo que la serie nunca tuvo un lanzamiento en VHS o DVD, además de que la serie de los 80s, al superarla prácticamente el todo, opacó completamente a esta serie. La serie se le considera parcialmente perdida, ya que en el Museo Belga del Cómic, ubicado en la ciudad donde nació Pello, se puede ver en ciertos televisores del museo, para homenajear a la franquicia en sí, como a su creador. De ahí en fuera, los únicos rastros de la serie son fragmentos cortos en los televisores de dicho museo, y un pequeño fragmento en el especial de 60 años de la franquicia, el cual de manera curiosa, tiene buena calidad a comparación de los otros clips. Como manera de curiosidad, la serie tuvo una película, llamada Las aventuras de Schtroumpfs, en la cual, solo es una recopilación de los primeros 5 episodios de la serie, en el cual, se puede decir que sus tarjetas de introducción, o algo alusivo a estas, están perdidos.
Hablar del cine mexicano es algo complicado, debido a que hablamos de varias etapas, directores excéntricos y sucesos importantes. Pero una de las ramas del cine, el animado, es un poco más curiosa. El cine mexicano animado empezó en 1970, donde habían producciones algo precarias, pero para los estándares de la época era decente. Pero el caso al cual les voy a narrar es uno de los más enigmáticos en esta subcultura del cine. Roy del Espacio es una película animada mexicana, la cual fue estrenada en algunos cines de la Ciudad de México en 1983, la cual supuestamente fue dirigida por Rafael Ángel Gil y Héctor López Carmona. La película, por su nivel precario de animación y recursos, solo dura en la cartelera 3 días. No hay registros de que la película haya sido transmitida por televisión o distribuida por VHS o DVD, muy posiblemente por su mismo fracaso en taquilla. Actualmente, no existen copias en ningún estado. Lo único que se conserva de la película es un póster donde se ve un fotograma de la película, junto al título es esta. Fuera de esto, no existe otro resto de la película. Como una entre comillas curiosidad, un usuario llamado Anonimato DS ha mencionado de que él tenía grabada la película en una cámara antigua durante una función de esta, pero se puede catalogar por el momento como falsa, debido a que no se ha presentado pruebas a su favor para validar su testimonio. Quien haya nacido en los años 2000, conocerá a la Era de Hielo, posiblemente una de las franquicias que más dinero le ha dejado a su estudio, Blue Sky, y posiblemente una de las franquicias más bastardeadas de la historia. Quien haya visto la película original del 2002 recordará perfectamente el final, en donde Mandy y Sid encuentran a Bodoque y este regresa con su papa, para después darnos la sorpresa de que Diego, el tigre dientes de sable, sigue vivo, dando un final feliz a la película, terminando con la manada dispareja dirigiéndose a algún lugar. Lo que no muchos saben es que el final de la misma era completamente diferente y hasta un poco más triste y emotiva de lo que de por sí ya era. En él, después del enfrentamiento que tuvieron los tigres dientes de sable con Diego, los personajes se percatan de que él está muerto. Sid y Mandy, afectados por la muerte de uno de sus compañeros, siguen en su camino para regresar a Bodoque con su familia, o bueno, con su padre. Más tarde ellos dos caminan hacia el sur, en donde finalmente acaban en una playa, en donde se logra ver a un Sid más maduro. Cuando la versión original de la película fue proyectada a las audiencias de prueba, la gente reaccionó mal a la muerte de Diego, posiblemente por el cariño que se tuvo al personaje, por lo que inmediatamente el final fue eliminado y cambiado por el que ya todos conocen, en el que Diego regresa de forma sorpresiva. La primera vez que se mencionó esta escena fue en uno de los discos con material extra, en donde Chris Wedge cuenta tanto la escena como la reacción de la audiencia. En la actualidad se desconoce si este final todavía está archivado en los estudios Blue Sky o si la 20th Century Fox tiene este final en sus archivos, aunque eso sí, la Lost Media Wiki abre la posibilidad de que algún día veamos este final debido a la popularidad de la saga, teniendo fe en que, probablemente, haya alguna edición en DVD o Blu-ray donde venga esta escena, aunque estas son solo, por decirlo así, deseos o fantasías que el fandom tiene. Como curiosidad, o, mejor dicho, curiosidades, este no fue lo único que se eliminó de la película, ya que también había un personaje llamado Sylvia, la cual sería una perezosa la cual estaría enamorada de Sid, pero al mismo tiempo este trataba de huir de ella. Se eliminó debido a que se consideró que el personaje hacía que la trama no avanzara y, al mismo tiempo, hacía que Sid fuese un personaje que caía mal. Sylvia también aparecía en el final original, en donde se topaba con un Sid más maduro y siendo más cortes con ella. A diferencia del final original, sus escenas sí fueron puestas en el material extra del DVD, e incluso pueden ser vistas con doblaje latino aquí en YouTube.
Muchos han de saber que, por lo general, muchos de los grandes directores tienen en su filmografía material perdido, ya sea su ópera prima o alguna otra cinta de su repertorio. Ahí tenemos, por ejemplo, al Alfred Hitchcock, o al director del que hablaremos aquí, Steven Spielberg. Durante su adolescencia e infancia, era muy común que el pequeño Spielberg realizara pequeños filmes con sus amigos, esto debido a que sus padres le regalaron su primera cámara en uno de sus cumpleaños. Cuando este tenía 17 años, apoyado financieramente por sus padres y teniendo una cámara de 16 milímetros que ganó en un concurso, este realizó su primer largometraje titulado Firelight. La trama giraba en torno a que unos científicos estaban investigando una serie de desapariciones en el pueblo donde vivían. En un giro sorpresivo, resulta que aquellas desapariciones estaban siendo orquestadas por extraterrestres, los cuales tenían como propósito secuestrar a los humanos y llevarlos a un zoológico en su planeta. Con ayuda de sus familiares y de algunos amigos, Spielberg logró vender entradas al precio de $1 para su primera película, la cual se estrenaría en el Phoenix Little Theater el 24 de marzo de 1964. El presupuesto de la misma fue de $500, y su recaudación fue de $501, esto debido a que uno de los que asistieron a verla decidió pagar un poco más. Tiempo más tarde, Spielberg, en busca de trabajo, contacta a un productor al cual le enseñó los rollos originales de la película como muestra de su talento. Lamentablemente, la compañía a la que pertenecía el productor se fue a la quiebra y el tipo se fue con todo y carretes. Lamentablemente, lo único que ha resurgido de la película han sido 4 minutos, los cuales, si bien no cuentan una historia lineal, sí presenta el estilo que más tarde definiría al más exitoso director y productor de cine. Eso sí, los casi 4 minutos que han resurgido son solo una ínfima parte del producto final, ya que la película original duraba 140 minutos en total, o, mejor dicho, duraba 2 horas y media. Actualmente, es desconocido el paradero de estos rollos, y, de hecho, aún se desconoce si todavía existen, al igual que se desconoce su paradero, así como el nombre del supuesto productor que se llevó los rollos. Como curiosidad, parte de esta película sirvió de inspiración para que Spielberg creara encuentros cercanos del tercer tipo. Lo amas o lo odias, te gusta o no te gusta su cine, pero es innegable todo lo que ha aportado al cine. Quentin Tarantino, posiblemente el ejemplo más reciente de lo que es un director de culto, y, por lo general, sinónimo de gran calidad cinematográfica. Pues bien, resulta que, en año de 1984, aún trabajando en una tienda de renta de video, a Tarantino se le ocurrió la idea de filmar su primera película. Para ello, recurrió a algunos conocidos para actuar en ella. Tanto el guión como la dirección fueron tomadas por el propio Tarantino, quien nunca había estudiado cine. La historia trataría de un hombre llamado Clarence, quien le quiere hacer una fiesta de cumpleaños a su mejor amigo Mickey después de que éste, el mismo día, haya cortado con su novia. Pero la fiesta se sale, un poquito de control. La película se rodó entre los años de 1984 y 1987 con un presupuesto estimado de $5.000, con un reparto que incluía al propio Tarantino en el rol principal. Finalmente, la película terminó de rodarse en 1987 y al parecer sería lanzada comercialmente ese mismo año. Grande fue la desgracia cuando se enteraron que la sala de edición en donde estaba la película había sufrido de un incendio, y que, de la película, que originalmente duraba 69 minutos, solo habían sobrevivido 36. Al final, esta película nunca fue lanzada oficialmente en formato casero más que en copias piratas, aunque se tiene conocimiento de que lo que sobrevivió ha sido proyectado en varios festivales de cine. Es altamente probable, si no es que ya es un hecho absoluto, que esta película nunca será vista completa. Como curiosidad final, algunos de los actores que participaron en ella trabajaron en otras cintas del director como Pulp Fiction, además de que esta película sirvió de base para el guión de True Romance.
querida y parodiada a la vez, cuyas producciones fueron parte de la infancia de muchas generaciones, es innegable el hito que el estudio de animación estadounidense formado por Miyamane y Joseph Barbera dejó. Desde caricaturas icónicas como Los Picapiedra, Los Supersónicos, El Oso Yogi, Scooby-Doo, entre otras series icónicas, hasta basofias como Los Pequeños Picapiedra. Durante un tiempo, más concretamente en el año 1981, la compañía quería expandirse un poco más en cuanto al público, queriendo atraer a un público adolescente y adulto. Como resultado, se dio la idea de crear una película musical con un gran repertorio de canciones, en el cual los personajes irían viajando a través de distintas épocas. Como resultado, Hanna-Barbera decidió dar luz verde a la idea, convirtiéndola en lo que posteriormente sería conocida como Rock Odyssey. Bajo la dirección se encontraba un hombre llamado Robert Taylor, un animador con experiencia en el campo de la animación para adultos, aunque, supuestamente, también estuvieron involucrados los hermanos Barbera. La película trataría de una joven chica espacial llamada Laura, una especie de idol que quiere encontrar el amor verdadero, por lo que ella va a la Tierra, viajando a través del tiempo para ver si en alguna de estas épocas logra encontrar a su amor verdadero. La película, como bien dije antes, contaría con un gran repertorio musical, los cuales iban a tener muchos artistas reconocidos, como por ejemplo Elvis Presley o The Beatles. En un principio se debatió si comprar las canciones originales o grabarlas con un cantante diferente, o, mejor dicho, hacer covers de las canciones para reducir los gastos, pero el propio Robert Taylor insistió en que sería una mejor idea hacer las covers, por lo que después de tantas insistencias, su deseo se cumplió y las canciones que se eligieron se regrabaron con ayuda de una banda contratada, cuyo vocalista principal, al parecer, fue el mismo Taylor. Después de que la Hanna-Barbera le mostrara una parte de la película a la TAF Broadcasting, estos decidieron archivar la película, esto debido a que la reacción de los ejecutivos de la TAF fue negativa, en especial en una escena donde se mostraba de manera gráfica algo relacionado con la guerra de Vietnam, posiblemente soldados en batalla o algo así, además de que el fracaso de Edison de 1982 hizo que la compañía cerrara su estudio de animación, por lo que la película permaneció enlatada por algunos años. No fue hasta 1983 cuando la cadena ABC dijo que se haría una transmisión especial de la película, la cual tendría un pequeño fragmento con la canción What Me Act Before You Go The One, en donde estarían algunos personajes del famoso estudio, tales como el Oso Yogi, los Supersónicos y otros, esto para tratar de hacer al filme un poco más familiar. Muy a pesar de este anuncio, la transmisión nunca se dio por razones desconocidas. Más tarde, en 1987, la película fue distribuida fuera de Estados Unidos, más concretamente en algunos países de América Latina y España, pero la misma nunca tuvo un estreno en su país natal. A día de hoy, la Warner Bros. No ha sacado la película completa en algún formato, ya sea en DVD, Blu-ray o digital. De hecho, ni siquiera en años posteriores a 1987 la película fue lanzada en formato VHS debido a la mala recepción de la película obtenida en su única proyección hecha ese mismo año. La única copia que queda está en posesión del American Film Institute, pero a día de hoy no hay planes de lanzar la película de manera oficial. Lo único que se tiene de ella son varios clips en muy baja calidad, la mayoría de ellos en español latino. Pocos son los clips que hay en el idioma original. En el año 2018, Notelu, un usuario de la Lost Media Wiki, subió una restauración hecha por el mismo de la película a la página de archive.org. Esta remasterización estuvo hecha a partir de una cinta VHS en español junto al audio en inglés de muy baja calidad. Lastimosamente, según la Lost Media Wiki, esta remasterización fue eliminada de la página, probablemente por derechos de autor o algo así. Como curiosidad final se pueden decir bastantes cosas, como que por ejemplo el diseño de Laura fue inspirado, según el director Robert Taylor, en su propia esposa, o que el mismo Robert Taylor es más que conocido por ser uno de los animadores del ya de culto Ralph Bakshi, quien fuese pionero en la animación para adultos, y que, de nueva cuenta, según dicen, el mismo Taylor codirigió El Gato Fritz, la primera película animada para adultos, y la primera película animada en tener una clasificación X.
Posiblemente una de las cosas entre comillas perdidas que más ha dado de qué hablar, en especial por su naturaleza, por decirlo así, extravagante, además de haber salido a la luz, o, mejor dicho, de haberse realizado, quién sabe hasta qué punto podrá haber llegado en cuanto a impacto se refiere. Posiblemente, el medio perdido, o el proyecto cancelado más importante en la historia de la cinematografía y el entretenimiento en general. Lo odies o lo ames, quien sepa del tema, sabrá que Alejandro Jodorowsky es el director por excelencia a hablar de cine de culto. Siendo de nacionalidad chilena, pero autonacionalizado francés, este director ha tenido una gran carrera, siendo algunas de sus películas alabadas, pero al mismo tiempo controversiales, como alguna vez ocurrió con su película Fando y Liz, o con El Topo. A mitades de los años 70, Jodorowsky, por recomendación de un amigo suyo, trabajó en una adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción Dunas, escrita por el novelista Frank Herbert. Quien sabe algo del tema, sabrá que en el mundo del cine y la literatura hay novelas, cuentos y libros en general que, pese a algunos intentos, hay novelas que nunca se podrán adaptar a la pantalla grande. Un ejemplo podría ser El Señor de los Anillos, la cual ha sido adaptada exitosamente en una trilogía de películas, convirtiéndose en una de las pocas novelas de las consideradas imposibles de adaptar, valiendo la redundancia, en tener una adaptación exitosa en cines. Dunas fácilmente podría entrar en esta categoría debido a muchos factores, pudiéndose destacar lo complejo de su contenido. Anteriormente ya había habido un intento de adaptarla en el año 1973, pero se canceló debido a la muerte de su principal realizador. El proyecto de Jodorowsky iba a ser uno bastante ambicioso, empezando por el reparto, el cual iba a contar con celebridades como Mick Jagger, Orson Welles y Salvador Dalí, este último pidiendo una exorbitante cantidad de dinero por aparecer en la película. La banda sonora sería compuesta por nada más ni nada menos que por Pink Floyd, y conocidos dibujantes como Dan O'Bannon estaban involucrados en la producción. Todo estaba marchando bien, hasta que uno de los productores descubrió que los $9,5 millones que había dado en un inicio se habían acabado tan solo en la preproducción, y al hablar con Jodorowsky de esto, decidió ya no financiar el proyecto. Los intentos por conseguir financiación para la película, así como la distribución fueron inútiles, por lo que el proyecto terminó cancelándose. Las razones del por qué se canceló son bastante simples, y es que, ¿quién chingados, en qué parte del mundo, en qué país, en qué estado, en qué ciudad, un productor o casa productora se va a aventurar a financiar una película cuya ambición era alta, y cuya duración era de 14 horas, cuya mayor parte de eran imágenes surrealistas debido a que su director dijo que quería emular con ella los efectos del LSD? ¿De dónde sacarías tanto dinero para pagarle a Pink Floyd y a todos los grandes artistas que participarían en el proyecto? Más tarde, la adaptación pasó a manos de Ridley Scott, quien también falló en adaptarla, hasta que finalmente pasó a manos de David Lynch, quien estrenó su versión de Dunas en el 84. Aquí, lo que está perdido es tanto el guión como el arte gráfico de la película. En el año 2014, un documental titulado Jodorowsky's Dune, la cual relataba la historia de toda la producción detrás de la versión del director antes mencionado, reveló que existen 2 copias de un libro que contiene todo el arte gráfico de la película, libro el cual es demasiado extenso, pero poco del contenido de este libro ha sido revelado, y el guión no ha sido publicado. Como curiosidad final, he de decir que supuestamente, a pesar de que esta película nunca salió a la luz, fue una gran influencia para muchas películas y directores, como por ejemplo, Alien, Terminator, y Star Wars. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. La verdad, a pesar de la larga espera que les hemos dado a ustedes, los espectadores, espero que se hayan entretenido con esta última parte de la trilogía de algunos medios perdidos. Recuerden visitar mi canal, en donde también he subido otros vídeos de material perdido, y si les gusta mi contenido, recuerden suscribirse y seguirme en mi página de Facebook. Así es, recuerden pasar por mi canal, y si también les gusta mi contenido, suscríbanse y hagan clic en la campana. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.
surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know for my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight